Lo último que recordó la embajadora, Aira Vancese, antes de que el gas silbara a través del sistema de ventilación, fue la sonrisa de Bulgot. Cuando ella se negó a inclinarse, no era solo arrogancia en su sonrisa, era certeza. La que nace de las trampas tendidas desde hace tiempo. Debería haberlo visto. La enviada de la paz de la tierra no había entrado en una negociación, había entrado en una vitrina de trofeos, y su rostro era solo otro espacio en la pared, esperando a ser ocupado. Los guardias cayeron primero, con el ruido de sus armaduras contra el suelo de aleación pulida de la cúpula principal de negociación de la estación Zentra. Ella se mantuvo firme, tosiendo pero sin quebrarse, mientras los cazadores la rodeaban. No gritó, no suplicó, solo miró a Val a los ojos y dijo, con voz alta, pero clara, no sabes lo que has empezado. Bugat se rió y se acercó a las esposas, ansioso por reclamar el premio. Pensaban que quitarle la voz a la Tierra haría que la galaxia se quedara en silencio. Lo que no sabían era que el silencio de la Tierra nunca estaba vacío, estaba cargado a medio sistema de distancia. Un pitido bajo resonó dentro de una cámara de mando, oculta bajo el búnker polar de mando de la Tierra, a la directora Mara, quien estaba sola, con el rostro iluminado por un único monitor. En él solo parpadeaban dos palabras: Vance capturado. No parpadeó, no convocó una reunión, ni siquiera dio un sorbo a su café. En lugar de eso, se agachó bajo su escritorio, sacó un panel biométrico y colocó la mano sobre él. Hubo un breve silbido de reconocimiento. Entonces, una sección de la pared hizo clic y se abrió silenciosamente. En el interior había un pasillo estrecho iluminado únicamente por una fría luz azul. Al final había una puerta sin distintivo. Se acercó a ella, se detuvo y tecleó un código que no existía en ningún registro. La puerta se abrió con un suave suspiro de presión. En el interior había un hombre, o quizá algo menos definible, sin insignias, sin nombre, solo botas negras, un traje ligero mate y unos ojos que no se movieron hasta que ella habló. Se la lavaron, dijo Onhai. ¿Creen que nadie la seguirá? Él no respondió. No, preguntó quién. No, pregó solo ligeramente la cabeza, y luego desapareció en la oscuridad. No había aviones repostados, ni archivos retirados, ni anuncios, solo silencio. Eso era suficiente. La Tierra no transmitió sus intenciones, las puso en marcha. Los cazadores ya estaban transmitiendo su propaganda. Aira Vance, la voz diplomática más destacada de la Tierra, atada y encadenada ante la cámara con Valgor, sonriendo como si acabara de disparar a un dios. A través de los canales galácticos, las especies susurraban que la Tierra debía ahora someterse, que la paz había fracasado. Pero aquellos que realmente se habían enfrentado a los humanos en la guerra no dijeron nada. Ellos sabían más. Recordaban los susurros de un arma que no figuraba en ningún registro. Recordaban un nombre que pasaba entre enemigos moribundos como una maldición. Mientras tanto, Mozi permanecía inmóvil en su celda, con las manos a la espalda y los tobillos atados, el aire cargado con el olor a podredumbre y refrigerante de motor. Estudiaba los ángulos de la cámara colocada en la esquina, sabiendo que no solo grababa, sino que interpretaba. Querían miedo. Ella les daba quietud. Volgeth la visitaba. A menudo le gustaba oírse a sí mismo, como el eco de sus botas en los suelos de acero, como la forma en que los guardias se estremecían cada vez que se movía. Llamaba a la Tierra cobarde, débil, obsesionada con la paz. Y Aira se limitaba a sentir, como si estuviera aburrida, y luego le ofrecía correcciones a su vocabulario. Eso no es cobardía, decía ella. Es control. Él pensaba que era arrogante. Estaba equivocado. Ella simplemente estaba informada. Lo que nadie entendía era que la Tierra se había preparado para este escenario hace años, no porque temiera a los cazadores en particular, sino porque temía lo que la galaxia podría hacer cuando el poder bruto fuera lo único que importara. Los gobiernos de la Tierra estaban divididos, sus culturas eran diversas, y sus ejércitos,
veces ruidosos, pero en lo más profundo de sus sistemas, alguien había construido algo más. Alguien había escrito un protocolo llamado Vesper, un sistema de seguridad, no un contraataque, una eliminación. Y Moth era su cuchillo. Entró en el puesto avanzado de Zentre sin ser detectado, no porque se ocultara con tecnología, sino porque entendía cómo funcionaba la luz, cómo se comportaban las sombras, cómo se desviaba la atención. 2 guardias apostados fuera del túnel de servicio exterior fueron encontrados dormidos, con los uniformes aún impecables, aparentemente tranquilos, pero con la memoria confusa no recordarían nada. Solo un escalofrío, una inquietud para cuando. Lear de seguridad de Vulgata registró la primera anomalía. Un fallo en una subred de una puerta de mantenimiento. Moth ya había cartografiado las esclusas del complejo, observado todas las rutas de patrulla y sustraído 7 tarjetas de acceso sin tocar ni un solo cuerpo. Dentro de su celda notó algo, un sutil cambio en la presión del aire, un parpadeo en las luces del pasillo. Giró los ojos, no la cabeza, y contó hasta 3. Una pelusa flotaba de lado en la esquina. No era por la brisa, era por el desplazamiento. Sus labios se curvaron en una sonrisa silenciosa. Habían subestimado el silencio de la tierra, una vez más. De vuelta en la sala de operaciones central del complejo, una alarma parpadeó durante medio segundo, y luego se apagó. No se oyó ningún sonido, solo un registro. Un técnico frunció el ceño y reinició su panel. Al hacerlo, todo el sistema se reinició. La energía se disparó y luego decayó. Los monitores se apagaron y volvieron a encenderse. En una pantalla, las cámaras de seguridad mostraban un pasillo vacío. Entonces, un destello, una sombra, que no era una sombra. El técnico ni siquiera llegó a terminar la palabra. Intruso. Antes de que sus auriculares se apagaran, llamaron a Volgos. Este gritó órdenes: a encerrar todas las plantas. Triple Car L. Vigilancia del prisionero. A iniciar barrido con drones. Pero los drones no despegaron. No porque hubieran sido hackeados, porque alguien había retirado silenciosamente sus chips de guía horas antes. Vulgos miró fijamente la pantalla negra y murmuró: "Is sabotage". Un teniente lo corrigió: "Señor, los registros dicen que no hubo ninguna brecha". Vulgaz apretó los puños. Empezaba a entender que el silencio era una ausencia. Era precisión. Mientras tanto, Moth se movía como un recuerdo. Ya estaba en lo más profundo de los niveles de ventilación. Solo se detuvo una vez para recoger una pequeña moneda de plata. En ella estaba la marca del protocolo Vesper. No era oficial ni legal, solo definitiva. Estudió el esquema dibujado en la membrana interior de sus guantes. La celda de Hera estaba 5 niveles más abajo, pasando 2 mamparos reforzados, detrás de una puerta con cierre de retina. Nada de eso importaba. Lo que importaba era el momento oportuno, cuando la tercera sobrecarga del generador provocara un bucle de retroalimentación momentáneo en el sistema de seguridad. Tendría 12 segundos de acceso libre, sin alarmas, sin registros, solo una ventana. Aira miró al guardia que estaba fuera de su celda, un joven, probablemente nuevo. Nervioso, comprobó su arma 2 veces en el último minuto. Ella ladeó la cabeza y preguntó con suavidad: ¿sabes lo que viene después del silencio? Él parpadeó. ¿Qué?, repitió ella tras un silencio. ¿Qué viene después? Él negó con la cabeza, confundido. Ella se inclinó hacia adelante y susurró: corrección. Entonces, en algún lugar por encima de ellos, una sola bombilla se fundió, y el pasillo se quedó a oscuras. ChatGPT dijo que el perímetro exterior del complejo Hunter estaba construido para resistir bombardeos orbitales, cápsulas de Brisha, infiltración biológica y todo el peso de un asedio. Para lo que no estaba construido era para un solo humano, que no se movía como una presa. Moth llegó al borde del pasillo de mantenimiento oeste, sin hacer ni un ruido. La aleación bajo sus botas era sensible a la presión,
pero él ya sabía la secuencia de paneles sobre los que pisar. Los escáneres de movimiento integrados en los arcos funcionaban con intervalos de barrido basados en el tiempo. Se movía entre ellos como vapor, como algo que los sensores no lograban detectar. Un destello, una perturbación, tal vez un fallo técnico. Ni siquiera figuraba como una posibilidad en los modelos de amenaza de los cazadores. Él prefería Q. Ferrazzi. Dentro de la sala de vigilancia, Grat, el jefe de seguridad del complejo, miraba los monitores parpadeantes con creciente frustración. Era de cuello grueso, malhumorado, y nunca había perdido un objetivo. Pero hoy, el sistema no dejaba de emitir señales de esos movimientos cerca del ala de mantenimiento eléctrico, y cada vez que enviaba un equipo a comprobarlo, no encontraban nada, solo una puerta ligeramente entreabierta. Una cámara había interferido temporalmente una ruta de patrulla que no se había registrado correctamente. Maldijo a los ingenieros y golpeó con su puño carnoso la consola. No se sobrevive en las filas de los cazadores, perdiendo el rastro del aire. O se trataba de un fallo del software, o había alguien dentro de sus muros. Pero eso era imposible, ¿verdad? Moth entró por una subescotilla que nadie había usado en años. Conducía a un túnel de distribución eléctrica abandonado, apenas del ancho de los hombros y plagado de cables obsoletos. Avanzó con pasos cautelosos, con la respiración apenas audible, las extremidades envueltas en una malla reactiva que imitaba la temperatura ambiente. Oyó el suave crujido de las botas de un cazador a 3 metros, por encima de él, y se detuvo. El sonido se desvaneció. Ann continuó. Cada 90 segundos, comparaba la ruta con el mapa impreso en su guante. Una serie de nodos luminosos programados para pulsar al ritmo del latido de la estación. La fortaleza no era solo piedra y acero. Respiraba, y él se movía entre sus respiraciones. De vuelta en el ala de los prisioneros, estaba sentada tranquilamente en su celda, cuando un pequeño temblor sacudió el suelo. Ella no reaccionó, pero el joven guardia que vigilaba fuera de su celda sí lo hizo. Se detuvo en seco y miró a su alrededor. ¿Has notado eso?, preguntó. Ella no respondió. En cambio, giró lentamente la cabeza hacia el pasillo y dijo: «¿Hay alguien aquí?». Él se burló, pero su mano se deslizó hacia su arma de todos modos. Las luces del pasillo parpadearon de nuevo una vez, y luego se estabilizaron. Pero en ese medio segundo de oscuridad, la cámara de seguridad, al final del pasillo, grabó algo extraño, una distorsión como un resplandor de calor justo en la esquina. El guardia no lo vio, pero la cámara sí. Y en la sala de operaciones, Grat también lo vio. Moth llegó al mamparo del segundo nivel y sacó un chip de su cinturón. No era una herramienta de piratería. Era un núcleo de memoria de un oficial cazador capturado. La división de inteligencia de la Tierra lo había cargado con autorizaciones falsas, pero lo más importante era que pulsaba con un comportamiento mimético. El escáner de la puerta no le importaba quién eras, si tu presencia era correcta. Mientras la puerta retiniana lo escaneaba, Moth se quedó quieto. El escaneo se completó en la puerta. Hizo clic. No sonrió. Solo pasó a Grat. Ahora nervioso, comenzó a redirigir las patrullas. Los drones del complejo seguían sin responder. Eso no solo era extraño, era aterrador. Envió 3 equipos a registrar las corbetas, aunque no tenía ninguna razón para creer que alguien pudiera pasar por ellas. Fue entonces cuando uno de los oficiales informó de la desaparición de un rifle. No era un rifle caído, ni dañado. Simplemente había desaparecido. A Grat se le heló la sangre. Alguien había estado dentro de la armería durante 6 minutos. La marca de tiempo coincidía con el fallo de la cámara. No se trataba de sabotaje. Era otra cosa. Algo paciente, preciso, mortal. En otra parte del complejo, Kieran estaba sentado en silencio en la sala de los técnicos, con los ojos entrecerrados, mientras escuchaba el caos que se extendía por encima de la calma interna. Conocía ese ritmo. El pánico enmascaraba este protocolo. Kieran
Ya lo había visto una vez. Hacía mucho tiempo, en una nave abandonada que la Tierra había recuperado de los piratas sin disparar un solo tiro. Aquella tripulación se había vuelto loca, creyendo que había fantasmas entre ellos. Cuando encontraron al único operador humano responsable, estaba sentado en el comedor comiendo sopa. Ahora, al oír al Unmaster gruñir órdenes y ver cómo los monitores fallaban uno tras otro, Kiran sonrió. La Tierra no había enviado un ejército. Había enviado una sombra. Se agachó bajo el banco y accionó 2 interruptores de relé. Solo un poco de ayuda, a nada directo, sin dejar huellas. Pero, Sufi. Moth se detuvo, fuera del anexo de interrogatorio. Tenía 13 segundos antes de que el barrido de seguridad reiniciara las cerraduras magnéticas. Deslizó una sonda con espejo por debajo de la puerta y escaneó la habitación. 2 guardias, uno sentado y otro de pie, ambos distraídos. El que estaba de pie hablaba de algo que a Moth no le importaba. Empujó la puerta un poco, inclinó la mano y disparó un dardo neural silencioso que alcanzó al guardia de pie detrás de la oreja. El hombre Ikeo. El que estaba sentado parpadeó, se volvió y luego se quedó inmóvil cuando se apagaron las luces. Moth entró. Cuando volvieron, la habitación estaba vacía. Grat finalmente activó el cierre interno. Era demasiado tarde, en todas las secciones ya habían sido comprometidas. Alguien había desviado el gas extintor hacia los barracones. Varios guardias estaban inconscientes. Otros informaron de mareos en el ascensor principal. Se detuvo a mitad de camino. La mitad de las puertas se habían forzado. Grat ordenó que se activara el sistema manual, pero los paneles de control manual habían sido desactivados físicamente. No destruidos, solo retirados. El oficial de mantenimiento gritó que era imposible. Grat les ordenó que encontraran a la prisionera, pero ella seguía en su celda. O eso creían. Moth se movió bajo el suelo, con Aira pegada detrás. No hizo preguntas. No necesitaba hacerla. Sus tobillos estaban sin grilletes. Su postura erguida. Se arrastraron, uno al lado del otro, por un túnel que ni siquiera estaba en los mapas de los cazadores. Cada 30 pies, él se detenía para escuchar. En un momento dado, un cazador pasó por encima de ellos, y el eco de sus botas resonó en el panel. Ara contuvo la respiración. Moth non se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos, sin pestañear. El cazador siguió adelante. En la sala de guerra central, Vulgos estaba furioso ante las imágenes. No había rostros, ni sonido. Solo sombras que no estaban allí la segunda vez que se miraba. Guardias que caían sin motivo. Puertas que nunca se registraban como abiertas. La prisionera había desaparecido, pero el sensor decía que no se había movido. Exigió respuestas. Grat no tenía ninguna. El sistema había sido desmantelado sin haber sido tocado. Vulgos gritó: «Dime cómo alguien irrumpe en una fortaleza sin ser visto». Kiran, que ahora estaba al borde de la habitación, se limitó a decir: «Quizá no irrumpieron. Quizá siempre estuvieron dentro». Vagot se volvió para mirarlo con ira, pero para entonces Kiran ya había desaparecido en el Paz. Cuando se dieron cuenta de que la fuga estaba en marcha, Moth y Hera estaban 4 niveles más abajo, cerca de la bahía auxiliar de transbordadores. Ya no había guardias apostados allí. Moth se había asegurado de que sus órdenes de traslado parecieran auténticas. Aira lo miró una vez, con voz firme. «¿Te entrenaron para ser tan silencioso?» Moth no dijo nada. Solo le entregó una banda tranquilizante. Ella se la colocó. Se sincronizó de inmediato. La Tierra estaba escuchando. Una señal parpadeó en verde. Estaban casi en casa. Por encima de ellos, las alarmas sonaban por una amenaza que ya había desaparecido. La sala de guerra ya no era un centro de mando. Se había convertido en un teatro del caos. Un lugar donde las voces se gritaban unas a otras, mientras los monitores parpadeaban con advertencias rojas, más rápido de lo que nadie podía leerlas. Fenge caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. En su propia fortaleza, azotaba la cola,
mostraba los colmillos, pero cada orden que gritaba solo revelaba lo poco que realmente controlaba. Las cámaras estaban ciegas. Los drones estaban muertos. Los guardias estaban inconscientes o desaparecidos. La prisionera había desaparecido, pero los registros de su celda seguían indicando que estaba ocupada. Alguien había reescrito la realidad dentro de su propio bastión. Y por primera vez en años, el comandante cazador sintió algo que no se había permitido sentir desde su juventud. En miedo, el sistema de ventilación había sido inundado con refrigerante, una medida que debería haber congelado a cualquier invasor. Sin embargo, los sensores no registraron ningún cambio. Había débiles rastros de calor apenas distinguibles de la estática, todos moviéndose contra el flujo de aire. Cuando Grat intentó rastrearlos, el programa se colgó. El ingeniero a su lado murmuró que la anomalía térmica era errónea, como si la figura se moviera con un latido más lento de lo que cualquier humanoide podría sobrevivir. Groth lo ignoró y reinició el sistema manualmente. Pero, en el fondo, sabía que lo que fuera que estuviera allí abajo no estaba cazando como una presa. Se movía como un cirujano con un bisturí, cortando pedazos de su cimiento. Mod se movía en completo silencio por los pasillos de mantenimiento orientales, ahora desiertos. Las alarmas habían vuelto a cambiar, bloqueando las zonas que ya estaban vacías y dejando intactas las vías de escape. Mod lo había previsto, no por conjeturas, sino por los patrones. Entendía que el pánico no generaba ruidos aleatorios, sino una compensación excesiva y predecible. Sabía que, cuando se veían acorralados, los líderes como Vagath reaccionaban de forma exagerada. Su confianza pasaba de la estrategia a la emoción, y en ese instante, él se movió. Ara lo siguió sin dudarlo. Ella mantuvo el ritmo, con la mirada fija y la respiración controlada. La diplomática no era una soldado, pero había pasado años observando a generales en salas de juntas y a señores de la guerra detrás de mesas pulidas. Sabía reconocer el control cuando lo veía, y en ese momento, el hombre que tenía delante no estaba respondiendo al peligro, lo estaba dictando. Atravesaron un pasillo flanqueado por trajes blindados que en otro tiempo habían vestido a los guardias cazadores principales. Todas las cápsulas estaban abiertas, vacías. Todos los guardias estaban fuera de servicio. Todos habían recibido órdenes de reasignación. Un memorándum falso había sido colocado 12 horas antes de llegar. De vuelta en el centro de comunicaciones, un único operador miraba fijamente un registro de mensajes abierto. Alguien había accedido a su canal de salida y había transmitido un archivo en blanco, solo silencio, pero el cifrado era perfecto. Nivel terrestre y punto de origen imposible de rastrear. El técnico llamó a Grat con voz temblorosa. «Hemos sido fantasmeados», dijo. Grat no entendía. El técnico le explicó que fantasmido significaba que alguien ya estaba dentro, manipulando desde el núcleo hacia afuera. No era fuerza bruta, ni piratería informática. Solo atravesar agujeros que nadie más veía. Volget exigió respuestas. ¿A Kieran, que estaba de pie cerca de la parte trasera de la sala, con los brazos cruzados y la mirada tranquila? Kieran se encogió de hombros. Quizás la Tierra no se basa en la fuerza bruta, quizás se basa en la elegancia. Volgath rugió que la elegancia no salvaría a Aya una vez que la encontraran. Kieran sonrió sin calidez y dijo: «Ya la han encontrado». Vagath se volvió para golpearlo, pero Kieran no se inmutó en cambio. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Con paso tranquilo, nadie lo detuvo. La mano de Viza se cernía cerca de su arma, pero se quedó allí temblando ligeramente. Mientras tanto, Hera y Mo llegaron a la puerta de acceso al hangar de transbordadores. Estaba sellada, codificada para requerir una doble confirmación biométrica y una autorización de voz del mando. Mod sacó 2 dispositivos de su bolsa. Uno era una copia del núcleo retiniano de un oficial superior que ahora dormía profundamente
en una enfermería sin ningún recuerdo de la extracción. El otro era un emisor de voz que simulaba a la perfección el tono ronco de Grat. Activó ambos al mismo tiempo. La puerta se abrió con un silbido. Dentro del hangar, 2 guardias estaban apostados cerca del único crucero activo. Moth observó desde las sombras, suspendido en las vigas de soporte, esperaba debajo de él. Inmóvil y alerta, uno de los guardias estornudó. Eso fue suficiente. Moth cayó como un susurro. El primer guardia ni siquiera reaccionó antes de quedar inconsciente. El segundo se volvió, con el arma a medio levantar, pero un disparo de pulso de la palma de Ma le hizo soltar el rifle y le hizo girar hacia atrás. Ar dio un paso adelante y recuperó la tarjeta de acceso de su cinturón. Cuando se acercaban al crucero, Kieran apareció por el pasillo lateral. Levantó las manos. Pensé que podríais necesitar a alguien que supiera pilotar este trasto. Moth no se movió, pero Aira lo miró con atención. ¿Estás desertando?, preguntó. Kieran se rió. Me cambio de bando antes de que ganéis vosotros. Así la historia es mejor. Moth asintió levemente. Eso era todo lo que Kieran necesitaba. De vuelta en el centro de mando, Volgoth recibió el golpe final. La puerta exterior del hangar se había abierto desde dentro. Nadie de su equipo de mando tenía autorización. La anulación procedía de un protocolo oculto, uno que no sabían que existía, y a través de esa puerta, en un crucero Hunter robado, el diplomático de la Tierra se elevaba ahora hacia la atmósfera superior, sin dejar atrás nada más que una sala de guerra llena de dientes y sin mordida. Vol gritó y destrozó el monitor. Sus oficiales evitaron su mirada. Por primera vez en su reinado, nadie respondió a su furia. Todos sabían que no era una derrota, era una humillación. Y en algún lugar profundo de su espina dorsal, Elo sentía en quienquiera que hubiera hecho esto, volvería si se le presionaba. Y la próxima vez, no se irían solo con un diplomático, se irían con las luces apagadas detrás de ellos. Cuando la nave salió de la sombra de la estación y se adentró en el espacio abierto, Kieran pilotaba con calma, con los ojos fijos en la pantalla. Aira estaba sentada a su lado, ajustando los controles para enviar una señal a la flota exterior. Tela Tierra. Detrás de ellos, Ma permanecía inmóvil, contemplando las estrellas a través de la ventana. Ara se giró ligeramente. ¿No has dicho ni una palabra?, dijo. Ni una sola. Moth no respondió. Ella sonrió. No pasa nada. La Tierra no necesita ruido. Necesita certezas. Kieran miró hacia atrás una vez. Sabes que la galaxia va a hablar de esto. Sin armas, sin baño de sangre. Solo una mujer, un fantasma y un traidor. Anne sonrió. Eso va a doler. Era echó la cabeza hacia atrás contra el asiento y cerró los ojos. Que hablen, aunque griten. La Tierra permanecería en silencio, pero la galaxia nunca volvería a confundir ese silencio con paz. El crucero zumbaba constantemente mientras se alejaba de la gravedad de la estación. Sus motores latían bajo y tranquilo, como un corazón que finalmente se ralentiza después de una carrera. Las estrellas fuera de la ventana se desvanecían en rayos de luz a medida que la nave entraba en la estela. En el interior, la tensión no había disminuido. Hera se sentó erguida en el asiento del pasajero, todavía atada por el instinto de la diplomacia, aunque ahora tenía las manos libres. Miró fijamente los datos de navegación, leyendo la ruta 2 veces. Se dirigían hacia un punto de encuentro, en la zona oscura entre sistemas conocidos, un punto cegadón. Ningún satélite rastreaba el movimiento, ningún imperio tenía reclamo, y no se aplicaban leyes. Un lugar construido para las desapariciones. Era donde Moth había planeado desaparecer una vez completada su tarea. Pero ahora, ella estaba con él. Y Kieran, el desertor sonriente, estaba sentado al timón, fingiendo que se trataba de otro trabajo independiente. Los 3 formaban una tripulación improbable. Uno no hablaba, otro no confiaba, y a otro no le importaba un ñu. Y sin embargo,
Juntos habían logrado lo imposible. Kieran ajustó ligeramente el rumbo, pasando los dedos por la consola de navegación con facilidad. Silbó la melodía. Nadie reconoció algo tan antiguo y poco convencional. Ya sabes, dijo sin volverse. El último tipo que intentó escapar de la fortaleza de Vata acabó con media pierna y una recompensa tan alta que todas las lunas se endeudaron para intentar atraparlo. Aira lo miró de reojo. ¿Qué le pasó? Kieran sonrió. Ahora está sentado en esta silla. Ella no se rió, pero algo en su expresión se suavizó. Un temblor. Tal vez algo parecido a la diversión. Moth, como siempre, permanecía en silencio al fondo, observando las estrellas, calculando algo que nadie podía ver. Estaban a 30 minutos del punto de encuentro cuando la consola de Kieran parpadeó, frunció el ceño y dio 2 golpecitos en él. Lateralan apareció una advertencia. Interferencia de bajo nivel. Luego, un pitido en varias naves. Sin señal de llamada, sin vector de aproximación, solo sombras en el borde del espacio. Karen murmuró algo entre dientes y abrió las imágenes de Huntercraft. No tenían motivos para patrullar este espacio muerto a menos que rastrearan al crucero, a menos que supieran exactamente dónde iría, lo que significaba que alguien se lo había susurrado. Anahira se puso rígida. Sus ojos se posaron en Kieran, pero ella levantó ambas manos. No me mires así, yo desert. No me volví estúpido. Si te traicionara, estaría a medio camino de la zona MK9C, con una botella en la mano, no sentado en este ataúd volador. Ella no respondió, pero Moth sí. Sin decir una palabra, se dirigió a la terminal secundaria y pulsó 3 puntos. En la interfaz, la consola brilló Hayes. Reinició con una disposición operativa diferente. Código de operaciones especiales de la Tierra. Kieran parpadeó. Ese no es el protocolo estándar. ¿Qué demonios es eso? La voz de ahí era tranquila. Se llama Plan Eco. Es la parte del plan que entra en vigor cuando nos damos cuenta de que nos siguen. Kieran negó con la cabeza. Y tú lo dejas seguir como si fuera un martes cualquiera, Moth. No espero. Ya sé. Moviendo desapareció en el estrecho pasillo que conducía a la sala de armas. Ella se levantó y lo siguió hasta la mitad. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. No los estamos dejando atrás, ¿verdad? Kieran suspiró y bloqueó los controles. No. Pero quizá no sea necesario. Depende de lo que se traiga entre manos tu fantasma. Cuando la primera nave cazadora entró en el campo de visión, las alarmas comenzaron a sonar. El escudo del crucero principal brilló débilmente. Los cazadores inhalaron, no avisaron. Simplemente abrieron fuego. La primera explosión sacudió con fuerza el crucero hacia babor. Hera se agarró al borde de un asiento para mantenerse en pie mientras Kieran maldecía y giraba la nave para evitar un segundo impacto. El casco crujió, pero aguantó. En la sala de armas, Moth activó un módulo que nadie más había visto antes. Oculto bajo el suelo de la bodega de carga, había una carga útil, pequeña y esférica, con el sello de la Tierra grabado en su superficie. No era un arma en el sentido tradicional, era un proyector. Moth lo conectó al sistema de señales de la nave y regresó a la cabina con el dispositivo en la mano. Kieran lo vio y frunció el ceño. ¿Qué se supone que hace eso? Hipnotizarlos para que se rindan. Ira sacudió la cabeza. No es para ellos, es para todos los demás. Moth activó el dispositivo y la señal se transmitió en todas direcciones. Una ráfaga codificada con imágenes en directo y etiquetas de identificación encriptadas. En menos de 10 segundos. El mensaje llegó a 6 puntos de retransmisión independientes y a un archivo orbital de la Organización de las Naciones Unidas. Las imágenes mostraban el momento en que Airo había sido secuestrada, la distribución del complejo y las fallas de seguridad. El rostro de Valda, hablando a la cámara,
jactándose de la humillación de la Tierra. Y luego fotogramas de la fuga, no completos, solo insinuaciones, una sombra, un destello, un susurro, pero suficientes para mostrar lo que la Tierra había hecho. Los cazadores continuaron disparando, pero en el momento en que la señal se activó, la cuarta nave se separó. Luego la segunda. Las dos restantes mantuvieron su posición, pero no dispararon. Kieran miró fijamente el radar. Aston, asustándose, murmuró. Ajira no sonrió, pero su voz era tranquila. Esa es la cuestión. El dominio de Balta no se basa en hechos, se basa en el miedo. Ahora han visto a alguien que le teme más de lo que nosotros les tememos a ellos. Mot permaneció inmóvil, con la mirada fija en las naves. Tras un largo momento, los dos últimos cruceros dieron media vuelta y se marcharon, sin disparar, sin enviar ningún mensaje. Simplemente se retiraron. La señal había logrado Locke. Las armas no pudieron. Les había hecho dudar. La estela se estabilizó de nuevo. Ankaren se desplomó en su silla. No estoy acostumbrado a no morir cuando me disparan. Es una sensación extraña. Ahí se reclinó. La Tierra no quería la guerra, pero le haremos saber a la galaxia exactamente lo que costaría la guerra. Y lo haremos sin levantar la voz. Por eso lo enviaron. Ankiran asintió lentamente. Sí, ahora lo entiendo. No es un soldado, ni un espía. Es un bisturí. Moth desactivó el proyector. Regresó a la parte trasera de la cabina. Ahí se sentó por primera vez desde que habían despegado. No dijo nada. Anos movió, pero algo en el aire cambió, como una onda que se cierra en el agua. Hará. Lo miró un momento más y finalmente se permitió exhalar. La Tierra había recuperado su voz, pero lo más importante era que había recordado a la galaxia que el silencio de los humanos nunca significaba rendición, significaba cálculo, precisión y la calma antes de la corrección. Preguntó ChatGPT. La transmisión dio vueltas por la galaxia como una ola sin centro. Los sistemas en los confines del espacio civilizado la recibieron como un parpadeo en sus noticias, un extraño pulso de imágenes de video que contenían una mezcla de vigilancia en bruto, momentos editados, fotogramas, etiquetados con el sello de la Tierra. No mencionaba nombres, no profería amenazas, ni pedía compasión. Simplemente mostraba lo que se había hecho. Mostraba a la diplomática más destacada de la Tierra encadenada y el rostro de su captor riendo a la cámara. Luego mostraba a esa misma diplomática saliendo ilesa, sin ningún ejército visible detrás de ella. No hubo explosiones ni escombros, solo silencio y retirada. El mensaje no alardeaba, simplemente terminaba, y eso era lo que lo hacía aterrador. En la fortaleza de Vala, la sala de guerra estaba en silencio. No había el habitual zumbido de las pantallas, ni oficiales gritando, ni revisiones de armas. Gratz estaba en una esquina mirando al suelo, con los hombros encogidos. El equipo de seguridad había revisado todas las imágenes y sabía exactamente lo mal que pintaba la cosa. Los cazadores se enorgullecían de ser intocables y ser temidos, no solo por su fuerza, sino por su control. Y ahora, toda la galaxia había visto cómo ese control desmoronaba en silencio. No había habido ninguna flota terrestre masiva, ni enjambre de drones, ni ataques orbitales. Solo un hombre sin nombre y una diplomática que se negaba a quebrarse. Vogat llevaba horas sin hablar. Veía el vídeo una y otra vez, con el rostro imprudible, el parpadeo de la pantalla proyectando sombras profundas en sus ojos. En los sectores exteriores, los sistemas neutrales comenzaron a cambiar su estatus diplomático con la Tierra. Las estaciones que habían denegado a los humanos el derecho a atracar levantaron silenciosamente sus prohibiciones. Los comerciantes de la Tierra fueron recibidos con más calidez. Un sindicato incluso ofreció a la Tierra servicios de escolta.
temporales, para sus transbordadores diplomáticos. No eran ofrendas de paz, eran miedo. La Tierra no había iniciado una guerra, pero había enviado un mensaje claro. No sería humillada, ni por la fuerza, ni por las apariencias. Respondería la humillación con la corrección, y sus respuestas nunca serían en voz alta. En el domo de la ONU, la Tierra, la sala del Consejo bullía con murmullos silenciosos, mientras Aya Vance caminaba hacia la plataforma central. Los asientos estaban llenos, diplomáticos, de todos los planetas aliados y neutrales. Observaban con mal disimulada expectación. Ella se mantuvo erguida, con la misma expresión tranquila que había mostrado durante las negociaciones. El encarcelamiento y la fuga, aún reflejada en su rostro. Ajustó el micrófono una vez y luego habló. Dijo que hubo un momento durante su cautiverio en el que se dio cuenta de que sus captores no entendían en absoluto a los humanos, que veían la amabilidad como debilidad y la diplomacia como cobardía. Dijo que creían que al silenciar la voz de la Tierra, podrían silenciar la voluntad de la Tierra, pero lo que nunca comprendieron fue que la Tierra nunca había dependido del ruido. Cuando la Tierra estaba en silencio, estaba planeando. Ay, cuando la Tierra se movía, no lo hacía con truenos, se movía como el viento a través de las grietas. Un susurro bajo la puerta, una presión en la habitación que no se podía ubicar. Terminó su declaración con una última frase. La Tierra no toma represalias en voz alta. Simplemente corregimos el error. Luego bajó del estrado. No hubo aplausos, solo silencio. El más respetuoso. En una sala asegurada en otra parte del mismo edificio, la directora Mara estaba sentada frente a una pantalla de cristal negro. A las imágenes de la extracción estaban almacenadas en bóvedas encriptadas a las que solo unos pocos tenían acceso. Revisó cada segundo, siguiendo los movimientos de Moth con atención forense. No se desperdició ni un momento, ni una respiración fuera de ritmo, ni una vacilación. Alcanzó su consola y abrió el expediente personal etiquetado con un único nombre en clave: Moth. Entonces hizo algo que muy pocos habían presenciado jamás. Lo borró por completo. Lo eliminó del sistema, no para ocultarlo de sus enemigos, sino para proteger a la Tierra de utilizarlo con demasiada frecuencia. Las armas como esa no se construyeron para ser utilizadas, se construyeron para existir, solo cuando no había otra opción. En otro lugar, en una tranquila cafetería situada entre dos torres de tránsito, Moth estaba sentado en una mesa al aire libre. Vestía ropa de civil, nata eleganti. Solo prendas anodinas que se mezclaban con el flujo de la ciudad. Un camarero le traía un té. Asintió con la cabeza una vez, sin dar las gracias, y bebió en silencio. A su alrededor, la vida continuaba. Los niños reían cerca. Un dron de reparto zumbaba sobre sus cabezas. Un hombre al otro lado de la calle discutía con un kiosco por el precio. Ninguno de ellos se fijó en el hombre que acababa de reescribir la historia diplomática sin testigos, sin reconocimiento y sin exigencias. Hera entró en la cafetería 10 minutos más tarde, vestida con sencillez y sin escoltas. Se sentó frente a él y colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Mostraba un mensaje cifrado del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas. Habían votado a favor de emitir una declaración formal, no sobre el ataque, ni sobre los cazadores, sino sobre la paz. El tipo de paz que no requiere gritos para ser escuchada. No dijo nada sobre la misión, nada sobre Volgeth. Simplemente dijo: gracias. Moth asintió levemente con la cabeza y volvió a su té. Al otro lado de la galaxia, los cazadores celebraban reuniones estratégicas de emergencia. Algunos pedían la guerra, otros el sí. Los oficiales más jóvenes estaban aterrorizados, no por las imágenes, sino por las preguntas que éstas planteaban. ¿Cuántos más operadores como esos tenía la Tierra? ¿Era este el único, o solo el más silencioso? ¿Las represalias solo servirían para revelar más? El debate se intensificó
sin llegar a ninguna conclusión en Volgad. No asistió a ninguna de ellas. Sam permaneció en sus aposentos, con la mirada fija en la misma grabación silenciosa. Anquieran, al que se le había concedido inmunidad diplomática temporal, concedió su primera entrevista en una estación terrestre. Llevaba gafas de sol en el interior, bebía algo caro y contó una historia a medias sobre sus motivos para desertar. Afirmó que no temía a los cazadores, simplemente prefería estar en el bando ganador. Cuando le preguntaron por el hombre conocido, solo como Moth, se rió y dijo que el universo no tenía palabras para él. No se necesita un nombre cuando el silencio lo dice todo. Esa frase fue tendencia durante semanas. La gente la convirtió en memes, obras de arte y letras de canciones, pero el hombre real detrás del nombre nunca lo reconoció. Nunca apareció. Ya había vuelto a desaparecer en algún lugar fuera del mundo, en una instalación en construcción. Se estaba preparando otra habitación silenciosa, reforzada, oculta. Una sola silla se encontraba en el centro, sin nada frente a ella. Una tenue luz azul pulsaba en la esquina. No había guardias, ni oficiales, solo silencio. La Tierra no estaba construyendo un ejército en esa habitación. Estaba cumpliendo una promesa. Un día, cuando alguien volviera a confundir la quietud con la debilidad, esa puerta se abriría